¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Raúl Camacho Cuevas, soy estudiante de noveno grado de la licenciatura en Educación en la Universidad José Vasconcelos. Y el día de hoy me encuentro con el maestro Jesús Raúl Camacho Guillén, quien cuenta con más de 40 años de servicio en educación básica y que actualmente es el jefe de enseñanza de la asignatura de español en secundarias técnicas. Y se encuentra el día de hoy para platicarnos y darnos su punto de vista sobre la educación formal, informal y no formal. Profesor, buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Profesor, considerando la experiencia que ya mencioné que usted tiene en el campo de la educación básica, ¿cómo definiría usted educación y cuáles son esos ámbitos en donde se produce? Bueno, hablar de educación no es fácil, a veces puede ser complejo el tema, pero ¿por qué razón? Porque existen varias narrativas o conceptos sobre la misma, sobre lo que es la educación. Aquí en nuestro país la educación es humanista y es un proceso de aprendizaje o adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos. Inclusive es un derecho humano que tenemos, es un acceso universal a la enseñanza. Y aquí en nuestro país lo marca el artículo tercero, habla de educación, donde dice que es un derecho, es una obligación y es gratuita, ¿no? Etcétera, por mencionar algunos. ¿Y dónde se presenta la educación? Bueno, aquí en nuestro país estamos acostumbrados en que se presenta en las instituciones educativas, en las escuelas públicas, en los colegios particulares, las universidades particulares e instituciones privadas. Usted siempre ha laborado dentro de lo que son las escuelas que pertenecen al sistema educativo. ¿Cuál es su opinión sobre la educación que se imparte en los ámbitos no formales? Bueno, la educación no formal hace referencia a programas que no están dentro de un sistema educativo. Son aquellas que surgen por las necesidades a veces de grupos sociales de una misma comunidad, como por ejemplo, hoy en día se ofertan talleres, cursos, capacitaciones, pero muchos de ellos son por intereses muy particulares. Pudiéramos decir que son cursos donde una persona aprende un oficio determinado, o puede ser también de manera recreativa, como por ejemplo que ofertan algunas instituciones particulares un curso de jardinería. Okay. Pero todos sabemos que son buenos, son válidos, es una alternativa, pero al final no existe, al término de ese curso, de ese taller, etcétera, no existe un documento oficial o de validez por una institución. Considerando esta última respuesta que me queda, ¿cuáles cree usted que son esos huecos, si lo podemos llamar así, que existen dentro de los programas educativos de educación básica y que pueden llenarse con los aprendizajes que se obtienen en estos hábitos informales y no formales? Bueno, ahorita lo mencioné que son buenos porque es una educación alternativa, una capacitación, un aprendizaje, una enseñanza alternativa. Pero estas se imparten sin ningún recurso pedagógico, no llevan a veces una secuencia, una pedagogía, no llevan una intencionalidad y no están planificadas en cuanto a un aprendizaje. Casi siempre son por experiencias, por vivencias, y estas mismas son por contacto directo de los mismos, ¿no? Del mismo grupo de aprendizaje. Yo lo malo que miraría y es que no existe una currícula académica, no hay documentos al término de los mismos, ¿no? Eso sería, por decir, sería algo en contra de, ¿no? Pero de que son cursos, talleres, como los querramos decir, son buenos, son válidos. Yo soy de la idea de que
todo, toda enseñanza es un aprendizaje, ¿no? En su opinión, ¿se puede encontrar educación de calidad fuera de las escuelas formales? Sí, yo creo que sí, pero no necesariamente son de carácter oficial. Yo ya lo mencioné, no existen documentos oficiales al término, pero dependiendo del nivel educativo o de los diferentes niveles, pues sí, son válidos, son buenos. Hoy en día se han ofertado en línea, yo recuerdo tiempo atrás, se ofertaban un determinado número de talleres con un determinado número de horas, pero al final eran casi siempre de manera personal las capacitaciones, no necesariamente había el término un documento oficial. Y yo insisto en esto porque estamos en la cultura hace mucho tiempo, aquí en nuestro país, donde coloquialmente se dice que papelito habla. Entonces, si yo llevo una capacitación, una especialidad, un curso, pues al fin y al cabo yo requiero ese documento para mi trabajo, como experiencia, como currículum. Entonces, si no tengo yo ese documento, pues fue algo nada más de manera, algo, una satisfacción personal que lo llevé a cabo. Es un aprendizaje nada más. Pero sí, sí es bueno. Entonces, eh, se puede mencionar que de cierta manera todos esos aprendizajes que se obtienen en el ámbito informal o no formal sí enriquecen o complementan lo que alguien aprende dentro de las escuelas. Sí, claro que sí, de manera general es válido en cuanto a conocimiento se refiere, a experiencias, a vivencias. ¿Por qué? Porque mejora la calidad educativa, aunque no necesariamente yo recuerdo a los viejos, a los abuelos, que ellos no tuvieron una oportunidad a veces de asistir a una escuela formal, como hoy en día las conocemos, una escuela. Pero ellos con las vivencias que tuvieron en la trayectoria, a lo largo de la vida, la experiencia, podríamos decir, ellos siempre tuvieron ese aprendizaje. Entonces sí es válido. Ok. Profesor, saliéndose un poco ya de la esfera de lo que es la educación a nivel básico, ya aumentando a otros niveles, ¿cuáles cree usted que son los límites que tiene la educación informal y no formal en comparación con la educación que es instruida dentro de las instituciones de nivel superior? Bueno, ahorita Raúl yo te decía que existe esa, todavía prevalece, todavía existe, está vigente la teoría, por llamarlo de alguna manera, de que papelito habla. Todos, cuando tenemos la oportunidad de estudiar a nivel universitario, eh, pues siempre hacemos una licenciatura, un posgrado de maestría, un posgrado de doctorado. Hoy en día ofertan posgrados de postdoctorados también. Y bueno, yo creo que ahí lo más importante es la currícula oficial para determinadas profesiones. Eso es muy importante. Es una normativa ya establecida por las instituciones, por los diferentes niveles educativos, que otorga al final una titulación, un reconocimiento de validez oficial. Profesor, con la tecnología que tenemos hoy en día, tenemos acceso a las mismas fuentes de información que se utilizan para llevar a cabo la educación en las escuelas universitarias, universidades, perdón. Desde ese punto de vista, ¿sigue siendo relevante entonces la educación formal en las universidades cuando se puede tener el mismo conocimiento sin asistir a ellas? Creo que sí. Sí, pero es muy importante el perfil del maestro, la socialización de aprendizaje que se da entre los alumnos y el maestro, los pares que le llamamos, las vivencias de aprendizaje, las experiencias y lo significativo de lo mismo, ¿no? La escuela siempre ha tenido una función social de toda la vida que es la de enseñar. Entonces,
existen planes y programas, existen metodologías, etcétera, etcétera, que un maestro tiene esa capacidad, esa preparación para poder llevar a cabo ese aprendizaje significativo, un aprendizaje esperado, etcétera, ¿no? Y bueno, si vamos a hablar sobre metodologías y estrategias, como dice usted, y volviendo por el tema de que tenemos acceso a la información, lo que es la preparación autodidacta, que sabemos que es informal, se ha visto beneficiada precisamente porque muchas instituciones ofrecen cursos en línea, o inclusive clases enteras, por ejemplo, programas como YouTube Academics, impartidas por profesores reconocidos de universidades extranjeras reconocidas, ¿no? Como Harvard y Yale. Este tipo de opciones que tiene un estudiante amenaza la metodología que se imparte dentro de las universidades, hablando sobre lo que es la experiencia educativa. Si es una amenaza, fíjate que siempre ha existido amenazas en las escuelas en cuanto al estudio se refiere, pero al final y al cabo siempre una escuela te da, o la enseñanza te da oportunidades, te da habilidades, te da destreza, conocimiento. Entonces considero que no necesariamente es una amenaza. Ya en la práctica docente, en la práctica en las escuelas, sabemos que pues bueno, cuando uno tiene una capacitación de carácter profesional en una escuela, pues siempre el conocimiento es válido, ¿no? Es decir, reconocimiento. Muy bien. Un estudiante, profesor, que quiere explorar el campo no formal y que pertenece al sistema formal, ¿cuáles son esas consideraciones que debe tomar en cuenta? ¿Me puede repetir? Sí. Según sus convicciones, profesor, ¿cuáles son esos criterios que un estudiante que pertenece al sistema formal debe considerar antes de ingresar, por ejemplo, a un curso o tomar un taller que pertenece al ámbito no formal? Fíjate que yo ahí, la recomendación que yo le haría sería la primera, que esa institución, ese curso que se está ofertando en línea o presencial, que tuviera un reconocimiento oficial, que fuera impartida por una institución con validez, que también tuviera una formación de docentes que fuera lo mejor que se pudiera, y también consideraría yo el costo y el tiempo por la duración de la misma, ¿no? Porque por lo regular ese tipo de cursos, talleres, capacitaciones, etcétera, siempre tienen un costo y una duración. Entonces, nosotros sabemos por experiencia que en las escuelas oficiales o la escuela formal se presenta mucha deserción escolar. Abandonan los jóvenes, los estudiantes, los universitarios abandonan a veces los estudios por cuestiones de tipo económico, y eso no necesariamente por no estudiar o por dejar de estudiar, sino que surgen otro tipo de obligaciones o prioridades para él. Pero sinceramente, si un alumno va a hacer un esfuerzo por estudiar en ese tipo de cursos o instituciones, la recomendación sería, la mía, sería la primera, que se dieran cuenta o se fijaran que tuvieran un reconocimiento oficial, y la currícula de la escuela o de la institución que estuviera validada por parte de las instituciones que así lo rigen. Profesor, ya como última pregunta. Con la situación que vivimos hoy en día a raíz del COVID-19, y desde su punto de vista, ¿cuáles son los retos de la educación en general hoy en día? Ahora con esta contingencia, con el COVID, como le llamamos, de manera muy sencilla, se vivieron diferentes realidades en las escuelas, en la educación. Lo digo por esto, porque hubo mucha deserción escolar, hubo ese temor a seguir estudiando en línea o a distancia, como se le llama,
Y se presentaron algunos tipos de problemas, como por ejemplo que las escuelas no estaban capacitadas con infraestructura, con tecnología o con internet, que era la prioridad para poder trabajar a distancia con los alumnos. Y no necesariamente se presentó en los alumnos, y también en los propios padres de familia, y también en los maestros. Por ejemplo, cuando se presenta este tipo de programas a distancia implementados por el gobierno, nos dimos cuenta los maestros que no teníamos ese tipo de tecnología para poder trabajar en línea, a veces con 100, 200, 300 alumnos que tenemos en las escuelas regulares, en una actividad diaria. Entonces, ese fue uno de los problemas muy graves que hubo. Inclusive no hubo el apoyo por parte de los padres de familia. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar por desconocimiento, inclusive por temor. Entonces, de alguna manera, existió una pasividad por parte del alumno por aprender o por estudiar. Pero fue un fenómeno que a todos nos afectó. Entonces, de alguna manera, lo vamos adecuando. Ahí la llevamos, vamos saliendo, pero no necesariamente se tiene que decir que lo estamos logrando. Es mi opinión. Bueno, profesor, pues no me queda más que agradecerle por sus respuestas, por su disposición. Y pues bueno, le agradezco. Muchas gracias. Ándale, Raúl, pues muchas gracias y suerte. Ya está. Gracias. Bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima.